A ver, vamos a poder empezarse. Listo, se inició. Muy bien. Bueno, pues entonces estamos en el bloque 4 de nuestro libro, bloque primero del programa de griego en cuanto a lo que es la etimología grecolatinas. El semestre pasado estuvimos hablando del idioma latín. Estuvimos viendo algunas particularidades que no alcanzamos a completarlas, pero en esta ocasión, bueno, la idea es que sí, es un poquito más dinámico, déjenme decirles. Es un poco más fácil de entender el griego que el latín, ya que el griego no lleva tantas reglas o tantas excepciones como es el latín. El latín, a pesar de que compartimos el mismo alfabeto, aquí lo único complicado va a ser eso, grabarnos el alfabeto. Pero lo iremos saliendo puntualmente y no creo que haya mayores complicaciones para ustedes. Pero bueno, primero vamos a entender de dónde viene este rollo. Ya hablábamos del griego. Vamos a ver de dónde sale este idioma o qué sucede. Bueno, pues los griegos resulta ser que es una civilización que tuvo pues, su principal espacio de florecimiento por allá del siglo XVI a.C., como por el 146 a.C. Es importante porque es básicamente la cuna de la mayor parte de las condiciones o de rubros como son la educación, la sociedad, la lengua, la filosofía, el arte, la guerra, el gobierno, etc. Grandes filósofos, grandes pensadores y grandes académicos nacen a partir pues de esta civilización. Hay que decirlo que ellos concretamente aquí, obviamente nosotros nos vamos a enfocar a la condición de la lengua y a su escritura, desde luego, para ir conociendo cuáles son los conceptos más importantes. Ahora, entre los elementos que vamos a ir destacando, pues hablaremos de los significados, de la forma y de cómo es que se fusionan. Es importante saber que los griegos eran una cultura muy importante, como señalamos, que florece, pero posteriormente, en el mismo devenir histórico, por las necesidades de ustedes, el imperio romano, cuando inicia su etapa de expansionismo, pues desde luego llega a Grecia, que es una isla que se encuentra en el Mediterráneo, y también la conquista. ¿Qué sucedió en esa conquista? Bueno, pues se desplazaron básicamente sus ideas, se desplazaron sus costumbres, su religión, y son sometidas ahora, o son más que sometidas, son obligados a adoptar las formas o las figuras que hacían los romanos en cuanto a lo que eran sus deidades, en cuanto a lo que eran sus formas de demás, idioma, costumbres, religión, etcétera. Y por eso es que se da una fusión. Básicamente la mayor parte de los datos de la cultura griega pues fueron desplazados por la romana, y debido a ello, bueno, se pierden en el tiempo muchísimos datos, muchísimas situaciones. Hoy en día, gracias a la arqueología, gracias a excavaciones, gracias a los estudios de ley, de literatura y de muchas otras disciplinas, se han logrado ir rescatando muchos elementos que son una parte esencial o determinante de los griegos, al grado que hoy en día pues, nos maravillamos aún con lo que fue su florecimiento. Sobre su lengua, ¿qué tenemos que decir? Su lengua pues está creada a partir de un sistema fonético de escritura, es decir, aquí los signos que ellos emplean son signos que tienen un sonido como lo mismo que en el latín, pero la diferencia está que aquí esos sonidos van añadidos de vocales. En el caso del latín teníamos también consonantes y vocales, pero recuerden ustedes que había figuras como eran los diptongos, los triptongos, que tenían algunos signos que le daban una entonación distinta, que había reglas, aquí también las va a ver, pero son distintas. Sabemos hoy en día que gracias a escritores como fueron Platón, Aristóteles, Esquilio, Sófocles y Eurípides, estos, bueno, se puede decir que son los literatos clásicos de aquella época, y son sus obras una pauta esencial para entender muchas cosas de lo que hoy en día sucede en nuestra vida. Recomendable las lecturas de esas personas, son un tanto profundas, que de momento no las vamos a entender tal vez tan fácil, pero sí son importantes y son recomendables totalmente
que entremos por ahí a ese concepto. De Platón, los diálogos de Platón, que no son de Platón completamente, sino es lo que cuenta Sócrates, pero bueno, podemos tomar ahí esas ideas. Ellos hablan mucho de los temas de la naturaleza, tratan de explicar la existencia del hombre, del ser humano, a partir de condiciones como es la naturaleza, que ya los que llevan filosofía ya saben de lo que estamos hablando. El arge, todas esas sustancias que en algún momento forman parte de ese concepto. Ahora bien, en este caso, pues al ser, como decía yo hace ratito, al ser gobernados o conquistados por parte de los romanos, entonces ahora sucede que los griegos entonces se van a ver inmiscuidos y dentro de lo que es en la parte de la literatura se ven cubiertos por parte de los romanos. Así es entonces que la escritura, concretamente vamos a hablar de 3 tipos de escritura. Primero, no solamente hablo de la griega, sino hablo en general. Hay 3 tipos de escritura. El primero de ellos es la escritura ideográfica, como la de los egipcios, que son jeroglíficos. Cada jeroglífico significa algo. Entonces decimos, a lo mejor, no sé, el cuervo significa esto, la garza significa tal, la vasija significa tal, el ojo significa esto, porque da una idea. Entonces ahí se lee a partir de la idea que te da cada figura. En el caso de la escritura cuneiforme, que es la que está basada en forma de cuñas, que es esta que está aquí abajo en esa diapositiva, es el tipo de escritura que se basa en la combinación de signos, que en este caso son triangulitos, vamos a decirlo, por eso se les llama cuñas. Y finalmente, la fonética, que es la que está basada en un símbolo asociado a un sonido, que es lo que nos está pasando con nuestro, en este caso con el griego, y nos pasó también con el latín, lo vimos desde esa perspectiva. Por eso es importante mencionar, dentro de la escritura ideográfica encontramos una subclasificación que se le llama el pictograma. Para ello te pido que revisemos de la página 192 a la 196 en tu libro de texto de apoyo. Ahí viene esto que estoy señalando, ahí está explicado, ahí viene un poquito amplio. De una vez ya estamos en eso, vamos a ir señalando cuáles son las actividades que vamos a realizar. La actividad que está en la página 193, esa sí la vamos a desarrollar, por favor. La de la 195 y 196, esa la vamos a dejar pendiente, esa no la vamos a abordar, por favor. Esa no tiene mucho sentido. Bien, entonces eso sería lo que llevamos hasta ahora. Bien, no sé, hasta este punto vamos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Como comentaba hace rato, sigo viendo solamente dos personas que están acatando la indicación de su cámara. Se los agradezco. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, vamos a conocer entonces lo que es el alfabeto griego. Nuestro alfabeto griego está compuesto por 24 letras, de las cuales 7 son vocales, las que ya conocemos, no hay mayor problema, y 17 consonantes. Sus nombres, sus símbolos, seguramente los hemos escuchado, los hemos visto, pero vamos a empezar a ubicarlos y asociarlos, ¿de acuerdo? Aquí para irlos asociando, aquí está la tabla, es una tabla un tanto aburrida. Aquí viene señalado el nombre en griego. Entonces, vamos a empaparnos de ahí. Les preparé, traté de desglosarlo, o pegarlo lo mejor que se pudiera para que se trataran ustedes de identificar o de entender este punto y que se les graben a lo mejor un poquito más fácil por medio de la técnica de asociación en qué consiste cada una de las letras. Entonces, si me permiten, vamos a ir revisando. Primero, tengo esta. Esta letra se llama alfa. ¿Sí? En cuanto a, si quieren apoyarse para ir viendo el nombre y demás, lo pueden encontrar en la página 197 de su libro. Ahí tienen el listado, tienen la misma tabla. En esa tabla van a encontrar ustedes nombre, signo, valor fonético, valor en español y gráfico en latín. El nombre primero, pues como lo vamos a llamar nosotros, así se escribe. Después el signo es como, aquí estás hablando solamente del alfabeto minúsculo.
quiero aclarar, en esta presentación que les estoy dando, la primera letra que aparece es la mayúscula y la segunda es la minúscula, ¿de acuerdo? El libro normalmente me pide que primero vea el minúsculo y después vamos a dedicarnos al mayúsculo. En este caso quiero irlos viendo los dos al mismo tiempo para que tengamos esa variedad, ¿de acuerdo? Para que vayamos avanzando un poquito en el espacio y tiempo. En cuanto al signo, hay algunos signos que hay que señalar, por ejemplo, ahorita que lo veamos en beta, en teta, en sigma, que tienen dos formas o más de hacerse, y los tres son correctos, pero también están sujetos a una regla, que ahorita la vamos a ver, ¿sí? Valor fonético, es decir, ¿a qué equivale? ¿Cómo suena? A eso se refiere el valor fonético. Pues alfa suena como una A, y su valor en español es el de una A, y en el latín es igual también a una A. Entonces ahí no hay mayor complicación. Pero seguramente si tú ves en esa tabla, nos vamos a encontrar con letras como pueden ser, por ejemplo, XI, el número 14, que ves ahí en tu tabla. Ahí está el símbolo, su sonido fonético es de CS, X, sería como una víbora, como una víborita, no sé, con una K antes, X. Ajá. Su valor en español es el equivalente a una X o una J, pero el valor fonético en el latín es de una X. ¿De acuerdo? Entonces se nos pueden llegar a complicar un poquito. Bien, entonces regresando a nuestra presentación, tengo letra alfa, mayúscula, minúscula. Me apareció, no sé si ustedes me podrán ubicar, me pareció que este señor se hace llamar Alfa, supuestamente entendí que es como un cantante o algo así. No sé qué sea, actor, seguramente ustedes me podrán ilustrar mejor. Y bueno, debajo pues es un auto que sí conozco que se llama Alfa Romeo, es una marca, entonces tendríamos ahí para irlo ubicando. Enseguida tengo la letra beta. Yo por beta encontré ahí ese pececillo, un pez beta, lo podemos ubicar de esa forma. Fíjense cómo la forma en la que se realizan los dos símbolos, las dos formas del símbolo, mejor dicho, pues es aplicable y es realizable, porque lo pueden encontrar. Van a encontrar posiblemente alguna forma distinta, pero ya en su momento lo iremos revisando. Después tengo la letra gamma, es decir, hay una gama de colores, por ejemplo, si se fijan es como una media T, por así decirlo, en la mayúscula, y en la minúscula es como un ganchito, un cruzado, no sé cómo llamarlo. Perdón ustedes. En la siguiente es delta, es un triángulo la mayúscula, y la minúscula es como una letra D normal, solamente que el bastoncito toma aquí una forma curva, como una S con base cerrada, ¿de acuerdo? Se llama delta. El río Delta o la marca aeronáutica de Delta. Después tenemos a Epsilon, hace referencia aquí a un planeta que por ahí encontré que creo que no sé si sea de un videojuego o realmente sí sea llamado así, me supongo que sí. Y de dos formas, eso es una E, básicamente, no nos genera mayor conflicto. Después tenemos la letra Z, no se pronuncia Z, es seda. La de, así como lo ven aquí arriba en esta portada de este grupo, de seda. Ajá, esa es la forma en la que se señala. Aquí luego la complicación que tenemos al leer el griego a veces, o tratar de entender estos símbolos, es que muchas veces esos símbolos se nos van a figurar a otra cosa. Por ejemplo, aquí en el caso de seda, si tú revisas tu libro, dice que su valor fonético es de DS, pero que su valor en el español es de C o de Z, y finalmente en el latín pues es el equivalente a Z. Entonces se nos puede complicar, a veces que lo podemos confundir y le damos sonido de una C como en el español, aquí en el caso no funciona así, ¿de acuerdo? Enseguida tengo la letra ETA. Estas personas que ven aquí al lado son una célula, forman parte de una célula criminal que está en España, un grupo de terroristas que se llama la Vasca ETA. ¿De acuerdo? Por eso la agregué. En este caso, nos damos cuenta que ETA se escribe como si fuese una H, es también una forma de E, por así decirlo, y su minúscula, bueno, pues implica una especie de N alargada. Es donde se nos van a complicar un poquito, pero nada que no se pueda remediar. Después tengo Omicron, así se llama esta letra, es Omicron.
la cual, no es cierto, perdón, no es Omicron, es teta. A ver, creo que me equivoqué en el orden. A ver, antes de entrar en detalles, tengo teta. Ok, esta se llama teta, si está bien la se llama teta. Ajá. Me di cuenta que encontré que hay una, ¿cómo se llama? Una criptomoneda que se llama así, entonces por eso agregué esa imagen. Después tenemos la siguiente que es IOTA, también es una, esta imagen que agregué es una criptomoneda, como se dan cuenta es muy difícil encontrar cosas que lleven como tal el nombre de o que los relacionen, entonces por eso me permití agregarlo así. Es una I, por así decirlo. Después tenemos lo que es capa, podría que es una marca de ropa, por ejemplo. Después de capa tengo lambda, ajá, que sería la L, M, que es el equivalente a, bueno, se llama mi, pero el equivalente es a M. Ni se escribe NY, y por este caso, le doy una imagen de Nueva York, sería lo ideal. Entonces así se escribe. Si se fijan, la minúscula se escribe como una V. Después tengo sí, que es la comentábamos hace ratito. Tiene estas dos formas de realizarse. Si se fijan, es una un poco agregada esta minúscula, que es con la que vamos a trabajar primero. Una O, micrón, que se llama Omicron. Creo que la referencia no hay que explicarla. Pi, que ustedes es un símbolo que han usado, que utilizan bastante en matemáticas, en algunas otras físicas, otras disciplinas. Bueno, pues aquí la vamos a usar de esa forma. Aquí, esta letra, esto que parece una P, en realidad es una R y se llama Rho. La forma correcta de escribirlo es con H intermedia. Después tenemos sigma. Perdón, me brinca una. Teta. Encontré por ahí que creo que hay un videojuego donde aparece esta civilización. Después de teta tengo a Y, pero no encontré absolutamente nada que se pudiera parecer, una disculpa. Esta otra letra se llama Phi, esta se llama Ji, esta se llama Psi, es con P, P-S-I al inicio, y finalmente, última letra, Omega, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería nuestro alfabeto griego que tenemos para este parcial, lo que vamos a ir avanzando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? No, profe. Gracias. Ahora bien, avancemos entonces. Ahora, ya que sabemos nuestra clasificación de letras griegas, van a estar clasificadas en dos formas. Primero, en lo que llamaremos consonantes y vocales. Son los dos grandes grupos. El primer grupo, llamado consonante, puede tener letras que se llaman dobles, letras que se llaman simples. Las simples se van a clasificar, o ambas, dobles o simples, se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes criterios. El primero de ellos es la duración, el cual a su vez se divide en momentáneas, ya sean mudas o explosivas, o continuas. Hace muy parecido a lo que vimos en latín el semestre anterior, ¿recuerdan? Una clasificación muy parecida. Por el modo en que se articula, otro criterio es por medio de la fuerza, que se subdivide a que sean fuertes, suaves y aspiradas. El órgano que interviene para su ejecución o pronunciación, labiales, guturales, dentales, linguales, nasales y silbantes. Y finalmente por el punto de articulación. Todos estos aspectos los vamos a desarrollar y los van a encontrar ustedes en su libro de la página 196 a 198, que sería con lo que estaríamos trabajando, ¿es cierto? Hasta la 205, hasta la 205.
En todo ese apartado van a encontrar cuál es cada una. Obviamente, aquí yo les voy a pedir que ustedes hagan una lectura y vayan completando con sus notas estos datos de cuál es cuál o cuál corresponde. En el caso de las letras vocales, por cantidad sería el primer aspecto y se dividen en largas, breves e indiferentes. Y por cualidad en fuertes o débiles o suaves. Aquí hay que señalar algunos puntos especiales, como son primeramente lo que son los diptongos griegos. Son 11, de los cuales 8 se llaman propios y los 3 otros se llaman impropios. Vamos a usar aquí también algunos símbolos que se llaman espíritus. Son como una pequeña coma que va en la parte de arriba de cada uno de los símbolos, y esta coma puede ser suave o débil, o este espíritu, así se llama. Cuando es invertida, es decir, cuando la coma está abierta, esta puede ser en sentido de decir abierta a la derecha, se llama fuerte. Y cuando es débil, es decir, cuando está puesta con una coma normal, pero en la parte de arriba de la letra, se llama débil, y en este caso también recibe el nombre de áspera. Perdón. En el caso de los espíritus, ambos datos son esencialmente necesarios. Algunos son ortográficos y otros son, ¿cómo se dice? Fonéticos. Entonces, vamos a tener que ir distinguiendo cuál es cuál y cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Los acentos no son la excepción. También tenemos acentos que se llaman agudos o positivos, y esos a su vez dividen las palabras en tres: oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas. Iremos viendo cuál es cada uno. Veremos que hay acentos graves o negativos y un acento que se llama circunflejo. Este a su vez tiene también el nombre de se llamarse perispómeno, y tiene una subclasificación como perispómenos y properispómenos. Es muy parecido. Vamos a ir viendo este tema para que ustedes lo puedan discernir debidamente. Bien, a ver, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dónde encuentro lo de los acentos? Seguramente van a preguntar. Bueno, lo de los acentos lo vas a encontrar a partir de la página 205 hasta la 207. Ahí te va a indicar cuáles son los acentos properispómenos, paroxítonos, proparoxítonos y demás. ¿De acuerdo? Yo te voy a pedir ahí que tú hagas una revisión, una lectura, para que vayas ubicando en qué consiste cada uno, en tus notas, vayas completando estos conceptos, en qué consiste cada uno de ellos, y desde luego la siguiente clase que trabajaremos actividades donde podemos ir respondiendo a todo eso, y lo vamos a ir retomando, ¿de acuerdo? Bien. Agregado a ello, vamos a entender que también hay raíces, hay lo que se llaman raíces de uso frecuente de origen griego. Como tú sabes, las raíces pues son la base con la cual se forman las palabras. Bueno, entonces en el caso de nuestro griego es una lengua de flexión analítico-sintética, porque está formado por raíces y por morfemas, prefijos, efijos y sufijos. ¿Cuál es la diferencia con el latín? ¿Se acuerdan que en el latín metíamos al final de la palabra algún elemento para completarlo, es decir, para agregar lo que serían los artículos, las preposiciones y demás? Bueno, en el griego no. En el griego sí hay un de, sí hay un la, sí hay un para, sí hay un contra, sí hay como, por eso nos va a facilitar un poquito más. Lo único que tendremos que hacer primeramente es que esas categorías gramaticales ya las conocemos, ya las vimos el semestre anterior, entonces ya nada más saber que estas se llaman variables, y que en dado momento hay algunos otros elementos como son los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones, que estas se llaman invariables, es decir, estas no van a cambiar. Los anteriores, artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, sí llegan a tener algunos cambios, por eso reciben ese nombre, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, lo que sería el enunciado griego, vamos a ver que hay sustantivos y adjetivos griegos, igual lo que la clasificación que nosotros vimos en latín. Aquí nos vamos a centrar en entender que la función de estos es representar un ser y modificar la idea de este. En griego nos interesa la estructura que tienen en la forma del nominativo y el genitivo. Seguimos hablando de casos, ¿de acuerdo? Por ser la base de la composición de las palabras españolas. El género sigue siendo el sexo del sujeto, masculino, femenino, neutro. El número, hablamos de singular, plural o dual. Aquí hay un detalle.
Aquí en griego ya nada más, ya no hablamos de masculino, de muchos o pocos, sino que aquí habla de dos. Como tanto del modo dual es también una forma que veremos. Y los casos, obviamente, es el oficio que desempeña el sujeto o el personaje del cual hablemos. En los casos serían nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Son el mismo. Solamente el ablativo, que en el latín sí existe, aquí en el griego no lo vamos a encontrar. Aquí no existe esa clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, para enunciar, para dar la enunciación de sustantivos, se debe representar de la siguiente forma. El sustantivo más la terminación del genitivo. Ahorita lo vamos a ubicar en nuestro libro. Y para enunciar un adjetivo se presenta así. El adjetivo en forma de nominativo, después el masculino con el nominativo, si es femenino, también con su nominativo, o en el neutro sencillamente solo sin terminación alguna. Serían esas las tres reglas básicas que tenemos que tomar o dejar muy en claro para el día de hoy. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces, dudas, preguntas, ¿no? Básicamente acabamos de abordar toda la teoría de nuestro primer bloque, ¿de acuerdo? Vamos ahora entonces a irlo desarrollando en nuestro libro para poderlo ir entendiendo. ¿Bien? Ok. A ver. Es importante señalar que vamos a trabajar nosotros con algo que se llama transliteración. Tómenle notita por ahí, por favor. ¿Qué es la transliteración? Bueno, mayor parte de las veces los chicos o los alumnos pensamos que estamos escribiendo griego. No estamos escribiendo griego. Estamos escribiendo español con signos griegos, que es muy distinto, ¿de acuerdo? El griego como tal es una lengua que actualmente se habla, desde luego en Grecia, y tiene esa particularidad de que es una forma muy distinta de pronunciarse y de darse, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es signos griegos aplicados al español, ¿de acuerdo? Para entender nuestros orígenes, nuestras raíces en cuanto a la lengua, como es el caso. Bien, vamos a empezar. Ya ubicaron todos, tienen bien ubicados los símbolos, creo que ya los vieron. Entonces vamos ahora en la página 197, en la parte de abajo a ver algunas consideraciones. Para ello me permito. ¿Me responden su asistencia, por favor? Edgar Manuel. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Paula. Presente, profe, buenos días. Gracias, buenos días. Fernanda. Presente, profe, buenos días. Gracias, buenos días. Joshua. Presente, profe, buenos días. Gracias, buen día. Alessandra. Presente, profe, buenos días. Gracias, Ale. Buen día. Ángel Gabriel. Repito, Ángel Gabriel. Por chat, tampoco. Okay. Paloma. Presente, profe, buenos días. Gracias. Álvaro. Presente. Álvaro Rodrigo. Presente. Gracias, Álvaro. Itzi. Segunda vez, Itzi. Presente, profe. Gracias. Valeria. Valeria Mora. Gerardo Borquecho. Presente, profe. Gracias. Cristal Alondra. Presente.
Gracias. Chili. Presente. Gracias. Goretti. Presente, profe, buenos días. Hola, buen día. Gracias. Jessica. Presente, buenos días. Gracias. Apenas de ahí. Ileana. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buenos días. Andrea Monserrat. Presente, profe, buenos días. Gracias. Buen día. Rui Adrián. Presente, buenos días. Gracias. Buen día. Y Sofía. Presente, profe. Buenos días. Gracias. Buenos días. Bien, ¿de casualidad alguien me faltó? No, ¿verdad? Creo que estamos bien, seguimos los mismos. Ok, bien, dejo de presentar el PowerPoint y entonces nos dedicamos directamente a nuestro libro. Entonces, bien, página 197. Permítanme, por favor. Listo, perdón. A ver, entonces nos dice ahí algunos datos importantes. Nos dice primero, tenemos 24 letras, de las cuales son 7 vocales y 17 consonantes. Ya lo checamos. Un número 2 dice un gamma o una gama minúscula. Esas son las reglas que vamos a ir buscando y operando, las cuales voy a pedir que las resaltemos y las tengamos muy en observación. Cuando una letra gamma antes de otra, una gama antes de otra se pronuncia como U. Bueno, en este caso como N, perdón, como ni. Ejemplo, nos dice ahí, vamos a ubicarlo por un cosadito. Los símbolos que ven ustedes arriba es un acento, el normalito, la comita normal, y la coma, la que tiene forma de coma para separar, ese se llama espíritu. Ajá. Entonces, trasladándolo, tendríamos que es alfa, gamma, gamma, epsilon, lambda, omicron, omicron, y la última es sigma, perdón. ¿De acuerdo? Eso, si lo leemos de manera burda, tal y como está escrito, sería agelos. Pero si aplicamos la regla que nos dice aquí, nos dice que la primera gama se va a convertir en ¿qué, Gerardo? ¿La qué, profe? La primera G. Ahí dice que cuando tenemos dos gamas juntas, la primera va a cambiar su pronunciación. ¿Por qué sonido va a cambiar? A ver, Edgar, échale una mano a tu compañero, por favor. ¿Por qué letra va a cambiar? Como V, ¿Por cuál? Como N. ¿Alguien más? ¿Alguien me puede...? ¿No? A ver, repetimos. Dice, una gama antes de otra se pronuncia como ni, o sea, N. Entonces, de ser agelos, se tiene que convertir o se pronunciará como angelos. Ajá, de ahí proviene la palabra ángel. ¿De acuerdo? Que es mensajero. Entonces, ahí sería ángel o angelos.
¿De acuerdo? Esa es la primera regla que necesito que tengan ubicada. Vamos por la segunda. Dice, la teta se pronuncia TH, como lo vimos con los españoles. Ajá, con un sonido palatal, poniendo la lengua arriba, el paladar. Ejemplo. Tórax. Tórax. Es más tirado como a una C que a una T. Tórax. Ajá. Se pronuncia la T con sonido palatal, como si los españoles pronuncian la Z. Entonces, de ahí ubicamos la palabra tórax, que empleamos. Que vayan a la medicina lo van a usar mucho. Entonces, si queremos transliterar esa palabrita que está ahí en griego con símbolos, vamos a ubicar que primero, la primera letra se llama teta y se escribe TH. Ponle abajo, que es a lo que equivale TH. Después tienes una como W. Esa W en realidad es una O, se llama omega. Tiene su acento, desde luego. Luego tienes una letra que parece una P, que dijimos que no es una P, en realidad es una letra R, se llama Ro. Después tenemos una letra A, que parece una A, que es una letra alfa, equivalente es A. Y finalmente tienes una letra que en este caso va a tomar el sonido de CS, se llama XI. Ustedes ahí en la tabla arriba, en el número 14. Ajá. Y como su pronunciación o su sonido equivalente es X, por eso es que se le decía como tórax y se convierte al español en tórax. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Ahora, la letra número 3 dice, la letra, no es cierto, con el B, inciso B. La Y, ahí te dice cuál es el simbolito, que es como una U, con una pancita en la parte de arriba, del lado izquierdo. Dice, cuando va después de consonante, se pronuncia con un sonido entre U y, como UI, como en el francés, UI. Ajá. Cuando va después de vocal, se pronuncia nada más como U. Entonces, si va después, si primero la encontramos que está consonante y después encontramos Y, su sonido va a ser UI junto con el que se le agrega a esa consonante. Pero si va después de una vocal, entonces se va a pronunciar como U, sencillamente. ¿De acuerdo? Siguiente. La letra J se pronuncia como J, aunque pasa como C o como Q, como en el queso, por ejemplo. Ajá, el español. Nos da el ejemplo ahí. ¿Cómo diría esa palabra? ¿Cómo la podría leer? Dice que significa tiempo. A ver, aplicando con lo que sabemos de latín, ¿cómo qué sería tiempo? ¿Cómo se podría leer eso? Cronos. Bueno, Cronos. Cronos, correcto, muy bien. Entonces, al ser ahí estaríamos ubicado, Cronos. Si quieren escribirle debajo para que lo ubiquen así. Ahí nos dice que hay que darle un sonido primero como de una J, precisamente lo señala ahí el dato. Cronos. Y en español sería cro. Es decir, de ro a cro. Ro, cro. Ajá. Ok. ¿Listo? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Correcto. Entonces, vamos a quedar aquí. Les pido que por favor entonces den lectura a lo que resta de ese apartado. Terminen la 198. Y la siguiente clase entraremos directamente a realizar esos ejercicios que están ahí. Ya les iré informando, indicando cómo los vamos a realizar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Entonces, siendo las 8 de la mañana, llegamos al final de nuestra sesión. Les agradezco mucho su atención como siempre. Siéntanse bienvenidos. Nos vemos el día jueves. Pórtense bien. Se cuidan mucho. Nos vemos. Adiós. Gracias, profe. Adiós. Bye, profe, gracias. Bye, profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos.
De nada, adiós.